Te doy la bienvenida a un nuevo programa de podcast de Finca Casarejo. Hoy vamos a hablar de una cosa que seguro va a ser muy interesante para ti. A lo mejor ni siquiera tienes gallina, pero tienes un espacio, una finca, una parcela, un corral, un traspatio, donde te quedas mirando y dices, coño, si yo tuviese aquí una gallina, pues me lo estoy pensando. Además, el otro día estuve en casa de mi prima Puri, la vi que tenía allí las gallinas. Joder, encima la veo que coge los huevos, llegan los niños, se ponen a jugar con las gallinas. Yo tengo aquí el nieto que viene todos los días. Yo tengo que hacerlo, pero no tienes ni idea por dónde empezar. Pues el programa de hoy te va a venir de lujo. ¿Por qué? Porque te vamos a contar por dónde empezar. Y lo primero que tienes que tener antes de la gallina es dónde van a vivir las gallinas. Sí, sí, el alojamiento, el gallinero. No se te ocurra, hay algunos que se precipitan, se van a cualquier sitio porque voy a comprar unas gallinas. Coño, ¿has pensado dónde van a vivir? Lo primero que hay que pensar es dónde las vas a alojar. ¿Cuántas gallinas quieres tener para saber la capacidad, el tamaño que tiene que tener el gallinero? Y luego ya, una vez que construyas el gallinero, una vez que tengas ese alojamiento, esa casita, esa residencia que tienen que tener los animales, entonces después te vas a por las gallinas. Pues para saber cómo debe ser el alojamiento, ese gallinero, y darte una serie de tips, este programa va a ser imprescindible. Y para eso cuento con mis dos grandes amigos. Dos amigos de esta casa, que yo sin ellos, hay veces que me siento como huérfano, me siento como, no tengo hermanitos, son ya como mis hermanitos. Estoy hablando de los maestros argentinos Martín González y Pablo Germán Sarcioni. Buenas tardes, amigos. ¿Qué Hola, tal? buenas Buenas tardes, tardes, Ramón. Ramón. ¿Qué tal? Buenas ¿Cómo tardes estás? a todos. Estamos preparados para enseñar un poquito, para decir un poquito, para hablar de ese alojamiento que estamos hablando, ¿no? Siempre, Bueno, ¿Cómo siempre pues no? lo que necesito. imaginar ahora mismo qué es lo que está diciendo, puesto ese caso, ¿no? Que estamos hablando de esa persona que quiere iniciar. Yo creo que lo primero que se tendría que plantear, una vez que sepa la gallina que va a tener, lo digo por el tamaño, lo primero, si queréis que hablemos, es un poquito decir, voy a construir el gallinero y vamos a hablar de distintas formas de construir el gallinero. Pero lo primero, la ubicación. Yo voy a hablar del caso de España, pero a lo mejor es diferente en el caso de Argentina, que también todo esto nos viene bien porque vemos lo que nuestros hermanos allá del charco puedan ver las cosas de una manera y nosotros lo veamos de otra. Aquí, una de las cosas son fundamentales es ver lo que son los puntos cardinales. Porque aquí, por lo menos en España, decimos las borrascas, las lluvias vienen por el Atlántico, por el oeste, los fríos vienen por el norte. En el caso, estoy hablando de España, sabemos que es diferente en función del país, ¿vale? Y por tanto, tenemos que ver que los gallineros, cuando los vayamos a construir, tengan en este caso las puertas, si lo podemos hacer, tengan la abertura al sur, en el caso de España. Es lo más indicado para evitar los fríos del norte y evitar las corrientes y las lluvias que nos vienen por el oeste. En el caso, por eso digo, la ubicación es importante. En el caso vuestro, ¿es igual? No tanto. No. Hay una pequeña rotación. Nosotros acá priorizamos los fríos y los vientos por lo general se dan más desde el oeste y desde el sur. Y lo que Lógicamente, siempre claro. priorizamos es aprovechar las primeras horas del sol, o sea que el gallinero esté orientado hacia donde sale el sol y que les dé los primeros rayos de la mañana, que sería mirando hacia el este. Uh -huh, Y lo ideal es al este o al norte, al noreste, ¿sí? ¿Por uh qué? -huh. Porque en la mayoría de los lugares de nuestro país, en las épocas de verano, se da que el sol rota y hacia el oeste es donde reciben, digamos, eh, la potencia máxima de calor del sol. Y ahí es donde hay que evitar que, no solo del frío que viene del oeste, sino de las horas de verano que no le pegue tanto al gallinero. O sea que la orientación más mirando hacia el este o hacia el norte. ¿Mm? Por eso esto Claro. nos indica, Pablo, que en cada Martín, que en cada país deben de ver eso que estamos diciendo, porque lógicamente las Es, orientaciones sean distintas. Pero lo que sí queremos quedar reflejado aquí es que miren esas cosas, porque son muy importantes antes de hacer la construcción del gallinero. claro. Pablo. Yo creo que sí, que lo que primero que hay que ver es dónde recibe los primeros rayos de luz, de sol, nuestras aves.
es fundamental, es muy importante. Acá estamos comenzando con el clima frío y bueno, también las pequeñas horas de luz de entrada calientan un poco al ambiente, a las aves y bueno, le ayuda muchísimo también al ambiente y a los animales, ¿no? La humedad que pueda generar del rocío de la noche, que se seque mucho más rápido, más Ahora, cuando tenemos... ahí hay un factor, has tocado dos factores. Hay uno que es el de la humedad. Cuando estamos hablando de humedad, evidentemente la humedad muchas veces se viene por el suelo, se absorbe por el suelo, con lo cual también hay que tener en cuenta en el lugar que lo vamos a construir que no sea un sitio excesivamente húmedo. Y si lo es, tenemos que poner los aislantes necesarios o elevarlo del suelo, porque una de las cosas que nuestros animales detectan es la humedad, porque como se humedezca la cama, automáticamente se empiezan a producir además con el tema de los excrementos unos gases que es el amoníaco que nos va a traer unos problemas de escándalo en el gallinero. Con lo cual hay que evitar y entonces tenemos que ver dónde están las corrientes de agua para que no vayamos a hacerlo en un sitio que tengamos en la finca, en la parcela, en ese sitio donde lo vayamos a hacer, donde se deposite el agua y pueda entrarnos la humedad por el suelo. Y has dicho otra cosa también importante, que es el tema de decir, empiezan los fríos, es decir, las temperaturas. Cambia mucho de unos países a otros y de unas regiones a otras. Aquí en España no tiene absolutamente nada que ver la zona norte con la zona sur o la zona centro. Aquí donde estamos nosotros, por ejemplo, cuando llega el verano, alcanzamos temperaturas por encima de los 40 grados, como ocurre en muchas regiones de Andalucía. En otros sitios no tanto, tienen más un problema, en este caso lo mejor de la lluvia. Pues es importante también, aparte de cuando vayamos a construir el gallinero, es que veamos los alrededores del gallinero. Por ejemplo, cuando vayamos a construir el gallinero, tenemos que imaginarnos, ¿vale? Lo que va a ocurrir, a lo mejor lo estamos haciendo en primavera, que es muy bonito. Estoy hablando en estaciones de España, ¿vale? Pero lógicamente tenemos que ponernos también en el mes de julio, en el mes de agosto, cuando tenemos esas temperaturas. Por tanto, es siempre aconsejable, yo por lo menos siempre lo digo, que aparte de la construcción del gallinero, construyamos los alrededores. Mira lo que digo. Construir los alrededores significa, voy a plantar árboles, voy a plantar un árbol, imaginemos, o dos árboles o tres árboles. De tal forma que es muy importante, nuestras gallinas van a necesitar, que lo sepáis, van a necesitar siempre el calor, que es lo que estábamos hablando. En invierno, la luz, el calor, esos rayos de sol. Y sin embargo, en verano, sobre todo hay muchas razas que el calor les produce un estrés térmico y es muy problemático, con lo cual lo que requieren es sombra. Pues vamos a plantar árboles, pero debemos de saber que esos árboles tienen que ser de hoja caduca. Exacto. De hoja caduca, para que en el invierno tengan toda la luz y los rayos del sol y en el verano tengan sombra. Es un error que ya estamos dando un tip. No lo hagáis de construir un gallinero debajo de un árbol con hoja perenne. No es aconsejable, de verdad, no es aconsejable. Y si lo vais a sembrar, no lo sembréis de hoja perenne, sembrarlo de hoja caduca. Yo creo que eso es un tip, Martín, Pablo, que la gente, gallinero y alrededores, que es muy Mira, importante. es importante. Y te cuento lo que tengo yo sobre el perímetro. Yo considero que tenemos que tener un gallinero interno donde duerman las aves por seguridad, por un montón de motivos, y un solario de verano donde salgan a recrearse. ¿Sí? Eso es algo importante. Pero sobre el perímetro de mi gallinero tengo dos ciruelos. Entonces, es doble propósito ese árbol. Primero, les da sombra y después la fruta, yo no las curo las plantas. O sea, por una cuestión de no poner veneno, por miedo a que le haga mal a las aves o peces que tengo, pero la fruta por ahí se abicha, pero cae y cuando cae es aprovechada por las aves. O sea, tiene un doble propósito ese tipo de Total. árbol. Nosotros en Finca Casareo empleamos un árbol que aquí quedó a caduca, que es la morera, que es la mora, Sí. y hace lo mismo, es decir, por eso, porque lo que aprovechamos es que cuando caiga el Yo fruto, tengo, pues el animal coma. Y quizás un triple propósito muchas veces, porque además, aparte de la fruta, de aportarles el alimento, como yo digo, siempre cualquier cosa que ellas picoteen, además, es un antiestrés fenomenal, sí, porque yo tengo cuando lo están mismo picando están entretenidas. y agregale que la morera tiene un rápido crecimiento también. O sea, Totalmente, es que viene eso es que es muy muy importante, rápido. Pablo. Martín, si vas a plantar un árbol, en este caso, tener en cuenta que digo, oye, a ver si vas a plantar un árbol que cuando vaya el árbol a crecer, ya estoy yo debajo del árbol, pero y Ujú. debajo de la tierra. Es decir, no.
vamos a coger y si vamos a hacer algo que tengan árboles que tengan, y eso hay que asesorarse en el vivero, en la zona donde vayas a comprar el árbol, que sea de hoja caduca y además, si lo vas a plantar nuevo, que sea de un crecimiento rápido, fundamental. Bueno, Sí, pues y asesorarse que por ahí las hojas no sean tóxicas también, ¿no? Porque si totalmente. no, Vamos, sí, aunque por sí, ahí no. si no nos da Normalmente, fruto, no importa, pero por lo menos que la Normalmente, hoja sí. Aquí, no vamos, te quiero tenga. decir, pocas especies hay de árboles aquí, por lo menos que conozcamos que puedan ser tóxicos, lo que es como árbol, digo. Pero vamos, asegurémonos, si tiene el fruto, tiene el tema de la hoja que estamos hablando, que nos dé la hoja caduca para que nos dé los rayos del sol en invierno y la sombra en verano, perfecto. Ya Sí. tenemos el sitio. Hemos decidido en la finca. ¿Vale? Vio la Puri, vio allí las gallinas, ya tiene decidido dónde va a montar el gallinero. Ahora, ¿qué materiales vamos a utilizar para construir el gallinero? Bueno, podemos utilizar madera, se puede hacer con aluminio, con chapas, con diferentes cosas, ¿no? O sea, el material puede ser muy variado, pero depende de lo que utilicemos, nos puede llegar a traer algunos inconvenientes a futuro. Eso es Si lo que vamos a ponemos hablar. demasiada Ahora, madera, me parece correcto, Pablo. Es decir, existen muchas posibilidades, también va en función del poder adquisitivo de cada persona, es decir, lo que se pueda permitir hacer, eso está claro. Pero lo que creo es que, como tú has dicho, hay una serie de materiales que evidentemente a todo el mundo se le ocurre, pues lo voy a hacer de madera, lo hago con palé, lo compro un gallinero hecho, soy manita, me lo construyo yo de madera, no voy a coger y lo hago de chapa, lo hago con aluminio, lo hago con materiales, es decir, con ladrillo, cemento. Pero vamos a ver qué significa cada cosa de la que estamos hablando y cuáles son el hándicap o los problemas que puede dar cada uno. A ver, Mm. Y la bien, si madera puede tenemos llegar un, a tener, perdón, la madera si bien es conveniente porque es muy práctica y quizás es más económica, tiene un inconveniente que por lo general se da un alojamiento de ácaros allí muy en la madera. importante lo que está diciendo Martín. Mm. Estás haciendo un doble alojamiento. Cuidado con los dobles alojamientos. Alojamiento para gallinas y alojamiento para los parásitos. Es decir, hay que tener en cuenta lo que está diciendo Martín en este momento. Es decir, el material que vayamos a emplear, tenemos que pensar en lo siguiente. Tenemos que pensar en los parásitos externos, que podemos tener un problema, y tenemos que pensar también el aislante, es decir, el tipo de aislante que tenga con respecto a las temperaturas exteriores que haya, ¿vale? ¿Correcto? Ujú. Entonces, Sí. ahí, si lo hacemos en madera, Martín, tú estás diciendo el tema de los parásitos. ¿Hay algún tipo, alguna cosa que tú puedas dar en ese sentido para... A ver, para estructura, alguna parte de madera se puede usar, pero quizás están las placas cementicias, que la verdad que son prácticas, son muy rápidas, es algo que se instala muy rápidamente. Hablo de la parte, digamos, laterales, ¿no? La Sí, placa sí, sí. cementicias es, la verdad que para mí, la base del es gallinero, muy práctico. claro. Ujú. Sí, sí. Él dice, Eh, cuando dice las placas cementicias, para hacerlo aquí aquí para que nos entiendan en España, más o menos entiendo. A ver, que pueden ser desde que sería exagerar unas placas de hormigón, pero no es lo que está sí, diciendo. Pero bueno, pero que aquí lo traducimos a ladrillo, lo traducimos a bloque. Es decir, exacto. es lo que estamos traduciendo, es decir, que sean ese tipo de material de construcción. Pero yo voy a dar un Acá, tip. Eso quizás pueda ser lo mejor, ¿eh? Quiero decir, puede ser los más aislantes. Cuando estamos hablando de ese tipo de ladrillo, por decirlo aquí, como lo utilizamos aquí. Pero yo voy a dar un tip si tienes pensado construir el gallinero y lo vas a hacer con ladrillo con bloques. Muchas veces, y en función de lo que ha dicho Martín del tema de los parásitos externos de los ácaros, muchas veces por ahorrarnos nada, casi nada, llegamos y no lucimos el interior del gallinero con yeso o con cemento, lucirlo para quedarlo con una masa uniforme, ¿vale? Que no cuesta nada y simplemente, como son las gallinas, da igual, lo hacemos, lo pinto y fuera. Tened en cuenta que entre bloque y bloque, entre ladrillo y ladrillo, siempre van a quedar ranuritas. Pues esa ranurita es el escondite perfecto, que es lo que pasa con la madera, con la grieta de la madera, es el escondite perfecto para que ahí lleguen el ácaro, se guarde, ponga los huevos y ese es el problema más grande que puedes tener y eso es lo que hay que evitar. Simplemente con lucir
perfectamente, tapar todos los agujeros, lucir el gallinero, vas a evitar de futuro muchísimos problemas. Y si me estás escuchando y tienes ahora mismo el gallinero que lo tienes construido y no lo tienes lucido, escucha, pero estamos poniendo el programa estamos este domingo poniéndolo, el fin de semana que viene no quedes con nadie. Cógete, búscate a alguien y ponte a lucir el gallinero. Vas a ver los problemas que evitas, vas a evitar un montón de problemas. Y eso es fundamental, quitar los escondites a los ácaros. Y una pintadita de cara al agua, que es bastante simple y muy económico, también previene todo eso. Cada año, una pintada, con una brocha gorda se le puede dar y ahí. Totalmente. Eso lo vamos a ver también, Martín, que lo tenemos ahí. Lo vamos a hablar luego del mantenimiento. Pero vamos a estar ahora en la construcción. Hay mucha gente que recurre que lo decía Martín, Pablo antes, con el tema del aluminio, las chapas. Pero depende geográficamente donde vayas a construir el gallinero. Porque habrá regiones, yo me imagino aquí en Córdoba, en España, que hace un gallinero de chapa y si estamos a 43 grados y el gallinero le da el sol, en verano dentro puede estar a 70 y lo que salen son pollos asados. Es decir, lo que hace más de un gallinero está haciendo un horno, con lo cual ese tipo de materiales, Pablo, tiene también ese tipo de desventaja. Una cosa que sea lo que llamamos aquí chapa sándwich, que es una chapa que tiene, podríamos decir, unos aislantes, ¿qué quiero decir? Dentro, entre las dos chapas, y eso sí, perfectamente. Pero si es una chapa normal o un aluminio, cuidado, porque eso puede meter unos calores importantes. Mm. Sí, a mí lo que me ha dado resultado cuando tenemos, yo en mi caso tengo el techo de chapa, pero las mallas de media sombra, colocarlas sobre el techo en pleno verano, le baja muchísimo la temperatura al ambiente del gallinero. Muy bien. Es sencillo de Eso, colocar y ayuda a bajar la vamos a dar un temperatura. Sí, tip, vamos a dar un tip con eso, Pablo. Te voy a decir casos. La chapa, si tú la pones en el techo, hemos construido de madera o hemos construido de materiales, como decía Martín, el gallinero, las paredes, como decía. Llegamos al techo, ¿vale? Entonces, ¿cuál es lo que más nos aísla del agua? La chapa. Lo tenemos ujú. claro. Y además, con Totalmente. muy poco costo y tal. Pero tiene el problema de la temperatura que estábamos hablando antes, que es un acumulador de temperatura y evidentemente tenemos que buscar un aislante. Pablo Yo, está diciendo el tema de la malla, de poner la malla arriba. Yo voy a dar un Claro. tip, luego dices tú, Martín. Yo te voy a sí. decir dos cosas más con el tema de la chapa. Uno, yo lo tengo en uno antiguo que tenía ahí en la finca, ¿vale? Donde empecé, y tiene la chapa. Y lo que hice luego, sobre la chapa, sin comerme el coco de nada, aquí lo utilizamos la teja árabe, es teja. No sé si la Sí, teja sí, árabe aquí en la España. de barro. Es la teja de barro, simplemente puesta encima de la chapa. Una teja económica, pero ya automáticamente, y no te preocupes mucho de que el canal, de que el agua, porque el agua, aunque se filtrase por la teja, como está la chapa debajo, no pasa absolutamente nada. Pero esa teja del barro te va a impedir que se caliente la chapa. Y luego existe en el mercado, por lo menos aquí en Europa, existe, que a mí me dieron la posibilidad de comercializarlo y yo no he entrado todavía, pero existe, no sé, en Argentina y en otros países que nos estén escuchando, existe una pintura que siempre además es de color blanco, pero dicen y está demostrado que si tú pintas la chapa con esa pintura, no sé si lo habéis oído, te baja hasta, hablan hasta de 10 y 15 grados la temperatura interior, porque lo que hace es que automáticamente repele, podríamos decir, lo que es el calor, lo repele. Entonces no baja el calor, no entra en el gallinero. Simplemente lo que se está probando en distintas granjas y demás, pintar el Lo, techo con una pintura especial que hay que repele el calor. lo que pasa prácticamente donde estamos con Martín, que estamos en una zona muy cercana, en verano llegamos hasta los 40 grados de calor, pero en invierno podemos tener días de 2 o 3 grados bajo cero. O sea, Correcto. hay un Aquí, cambio, como estamos aquí, en mi tierra también, Pablo, estamos así. ¿Y qué Sí, te cambia tenemos ocurre? mucha muchísimo similitud. la temperatura. Claro, pero que es que Entonces, la chapa te produce también el problema, que también la gente lo sepa, que si tú le pones chapa nada más y no le pones un aislante encima, como el estamos rocío, hablando, efectivamente la condensación
Cuando Claro. llega el frío, se condensa y entonces lo que hace es que llueve casi más dentro del gallinero que fuera. Sí, Empieza la condensación a caer, con lo cual sí. hay que tener cuidado. Es decir, que si decides poner chapa en la parte superior del gallinero, que a nivel de lluvia es lo mejor que hay, coincidimos todos, totalmente recomendable, que tienes que poner algo de alguna forma, bien sea un tipo de una teja, un tipo de malla, Un, algo, Martín, que nos va a decir ahora algo que sí, no, proteja eso. un tip para Correcto, justamente sí. contrarrestar esta situación y darle un poquito de aireación, que es importante al gallinero, en la Correcto. parte, digamos, posterior, en la parte cubierta y en los laterales, dejarle entre, digamos, el techo y la última parte de construcción, ya sea del material que sea, un pequeño espacio de unos 15 centímetros. eh, y en los laterales igual, que obviamente para que no entre ningún roedor ni nada, se le puede poner una malla, ¿no? Cubierta, yo lo tengo así, y eso le da mucha aireación y Lo es que está importante. diciendo, lo que está diciendo Martín ahora mismo, imagínate que estás construyendo el gallinero y es vital, y nosotros lo tenemos así en la finca, es vital la ventilación natural. La ventilación tiene que estar, las gallinas no soportan las corrientes, tienes que pensar esto. Por tanto, se tiene que establecer un flujo de aire donde la gallina no reciba la corriente, pero sí se produzca ese flujo de corriente dentro del gallinero sin llegar a la gallina. Entonces, esas ventilaciones naturales hay que ponerlas en la parte superior, como bien está diciendo Martín del gallinero, porque lo que hace es que si tienes acceso a través de la puerta donde te está entrando el aire cuando se calienta también se va arriba y se está estableciendo ese flujo, ese movimiento, pero sin llegar la corriente a la gallina. Por tanto, esa aireación, ventilación que se llama del gallinero, por lo mismo que en una incubadora, cuando la tenemos, tiene que tener su rejilla de ventilación, es fundamental. Y como muy bien apunta Martín, que también lo tenemos así en la finca y es fundamental, ten la precaución para que no te entren luego, pues imagínate, pájaros, te pueda entrar cualquier cosa, utiliza un tipo de malla gallinera o malla electrosoldada para tapar esos orificios de ventilación porque te va a entrar la ventilación igual, pero sin embargo vas a evitar que te entren en este caso pues cosas indeseadas, como puede ser hasta un ratón o una rata. Es decir, ya tenemos, si queréis, estamos ya concibiendo ese gallinero donde le podemos construir con los distintos materiales. Tenemos que tener muy, muy, muy en cuenta lo de la ventilación. Yo insisto que uno de los secretos que la gente no suele cuidar muchas veces es ese tema de la ventilación que está diciendo Martín. Y es fundamental que el gallinero tenga las aberturas. Entonces, ya tenemos eso. Hemos visto lo del tejado, los hándicaps que podemos tener si es de chapa, cómo podemos proteger para bajar temperatura. Pero hay algo que también me pregunta mucha gente, a lo mejor también porque hablamos del poder adquisitivo. La gente cuando hace el gallinero tiene las paredes, tiene el techo y el suelo. ¿El El suelo suelo. conviene echar un suelo hablamos de hormigón o la gente lo tiene en tierra? Venga, darle ahí. Antes de pasar al suelo, Ramón, Sí, me parece importante mencionar algo del techo, la sí, orientación de las capas. ¿Por qué? sí. Porque es muy común que la caída La uno tengo la hacia la... piensa hacia adelante y Correcto, justamente muy la caída bien. tiene que ir hacia atrás del gallinero. Muy bien la apreciación, porque no vamos a hacer que el agua nos caiga a la puerta. Exacto. También, porque es donde Mm, tiene el problema, sí, efectivamente. Si no tiene un canalón, que, no, que también se puede exacto. poner, si fuese hacia adelante, Lo que hay que plantea poner Martín, la reorientación del agua. claro, bueno, en el caso de Martín o los que viven en el campo, que tienen finca, no tienen problema con dónde tirar el agua, digamos, de los gallineros. En mi caso, que tengo un traspatio, ¿sí? Sí o sí lo tengo que hacer hacia adelante para no que caiga el agua hacia el vecino y no tener inconvenientes ni con el vecino ni con el municipio. Entonces lo que yo tengo es, los boxes tienen 2 metros de largo, 2 metros y medio, pero las chapas tienen más de 3 metros. Entonces el agua cae 1 metro afuera de lo que sería el perímetro de donde terminan los boxes. Entonces evito la humedad dentro de los gallineros, de esa manera, ¿no? Creo que de esa manera se puede Sí, sí, que un solucionar. tejado con vuelo, que decimos aquí, que vuele el Exacto. tejado. Sí, sí, Correcto. está extendido el alero 1 metro y medio más de lo que están las aves. Y en todo caso ahí Correcto. le haces en el frente una veredita, una vereda,
digamos, levante un poquito el nivel del suelo y el agua no se te gana para el frente de gallinero. Por eso es Claro. fundamental, pero es lo que decía, ahora mismo ya sí, tenemos el gallinero, tenemos las paredes, hemos hablado del techo, hemos hablado de la ventilación y vamos a hablar del suelo. Porque ¿Cómo, hay que cómo construimos decirlo. el suelo? Aves Sí. se pueden tener en cualquier espacio físico, o sea, en grandes extensiones o en pequeños lugares, ¿no? Es algo para decirle a la gente para que se animen, así tengan un pequeño espacio a poder tener aves o tener un pequeño Sí, gallinero. pero lo que está claro es que estamos hablando ahora del habitáculo, del alojamiento, donde la gallina, a diferencia, por ejemplo, de una nátida, necesita un espacio de cuando llegue la noche. Tú eso te acuestas antes que las gallinas, eso se dice aquí, me imagino que allí Sí, igual. La gallina cuando llegue a dormir, pero tienen que tener un habitáculo donde sea lo más cómodo posible para ellas, que ahora vamos a hablar de sus comodidades, pero yo ahora insisto, tenemos el suelo del gallinero. bueno, ¿Qué yo somos lo único partidarios? que, o sea, lo que voy a decir del suelo tiene que Mm, ser elevado, sí o sí. O sea, ujú. podemos elegir piso de tierra, piso de cemento, camas de viruta, como uno por ahí podemos charlar cada uno del material que pueda hacer, pero sí o sí tiene que estar elevado. Yo tengo claro siempre que se pueda, aparte de estar elevado, el suelo que sea de hormigón o sea de cemento, y evidentemente que estás hablando tú de la palabra, yo, y además es algo experimental que lo tengo clarísimo, pero entiendo que no, a lo mejor no todo el mundo lo puede hacer, yo son cosas que yo hablo en este caso como si fuese para sacar notas. Martín, tú que estás del tema de los chavales, puedo decir, para sacar sobresaliente. Para probar vale cualquier cosa, pero yo digo para sacar sobresaliente. El tema de la cama, para mí el tema de la cama, o sea, tenemos, yo digo suelo de hormigón, suelo de cemento, que quede claro, alto para evitar, en este caso, ese hormigón y con un aislante que no nos venga la humedad por arriba. Y si nosotros le ponemos una cama donde la gallina cuando está dentro pise siempre seco y sea absorbente de todos los excrementos para evitar lo que es el amoníaco dentro del gallinero, que es fundamental evitar el amoníaco dentro del gallinero. Para eso necesitamos un material que absorba la humedad, ¿vale? La humedad. Eso, hoy por hoy, y lo tengo comprobado, es uno de los mejores consejos que yo puedo dar. La cama en el gallinero. Entonces, ¿Eh? la repera. Y hago aquí yo ahora hago yo aquí un spot de publicidad ahora mismo rápido, pero después de conseguir, porque no, yo antiguamente utilizaba la viruta, que es lo que suele utilizar la mayoría de la gente, pero la capacidad absorbente que tiene la viruta no es nada comparable con la capacidad de absorción que tiene, en este caso yo no sé si allí lo hay, pero aquí en Europa lo hay, que es el pellet de copo de cereal. Es decir, con la paja del trigo, de la avena y la cebada se hace pellet y ese pellet tiene una capacidad absorbente increíble. Pero además ahora, en Finca Casarejo, hemos dado un paso más allá. Y hemos cogido y hemos mezclado a ese pellet, le hemos mezclado tabaco, el residuo del tabaco. ¿Y qué es lo que conseguimos? Pues conseguimos además de no cambiar la capacidad absorbente que tiene la cama, le damos un olor que es increíble, es decir, huele fenomenal, te huele a tabaco, que huele fenomenal, pero como sabéis, el tabaco es el insecticida más antiguo de la humanidad, o uno de los más antiguos, de tal forma que donde está esa cama, adiós pulga, adiós ácaro, adiós todo, porque es que lo repele automáticamente, no lo mata, lo repele. Por tanto, es un triple clean que tiene la cama que es increíble. Pero yo insisto, si no vas más allá, por lo menos una cama seca, el que no se lo pueda permitir si es viruta, viruta, la paja, cuidado, porque como diría Martín, estamos dando un escondite, en este caso al ácaro, porque se meten en la caña de la paja, y yo no lo recomiendo en ese sentido, pero que busquemos, aquí también se emplea mucho a nivel industrial la cáscara de arroz, no lo sé allí, Ujú. la cáscara de arroz como cama, pero esa En capacidad el norte se absorbente, suele conseguir, acá donde estamos nosotros, no. a ver, yo entiendo que lo que estoy diciendo a lo mejor es dentro de una avicultura un poco quizás selectiva. Yo entiendo que no todo el mundo tiene la capacidad ni puede llegar a ello, ¿vale?
Pero por eso digo yo, esto es para tener sobresaliente. Pero para tener el aprobado es simplemente pensar. A mí mi madre me decía, Pablo Martín, me decía, las gallinas siempre se ponen malas, enferman por las patas. Siempre me decía, por las patas. Es Pero decir, mirá, no tener el contacto, que la pata se enfríe, se moje, es donde hay que tener cuidado. Por tanto, si ponemos ese aislante, con lo que sea, vamos a evitar. Hay muchas veces que ponen hasta gente que pone hasta palés en el suelo. Es decir, Sí. de alguna forma que eviten la humedad, ¿no? Entonces, claro. pero bueno, por ahí le está dando el Acá, escondite. Yo acá eso es lo que doy, el tip que doy de en la mi cama. caso particular, están con piso de cemento, de concreto, y en el suelo tienen una cama de viruta Ujú. acompañado con diatomea y cal, ¿no? Pero Correcto. sí, lo que más se consigue son los packs de viruta, que viene en Ujú. realidad viene por lo general para los caballos, no, no está hecho para las aves, ¿no? O sea, Correcto. un pack de viruta es una cama de caballo, que es mucha cantidad. Ujú. Y bueno, Pero eso es ahí hemos hablado de la lo que tiene lo Ah. bueno que es viruta blanca, no es viruta que tiene ningún tratamiento ni ningún producto, así que Ujú. bueno, no es nocivo. Y por lo general de Seguramente no pino. absorbe tanto como lo que vos estás nombrando, pero bueno, es lo que A se ver, ahí consigue. es lo que digo porque es lo último que se está empleando ahora mismo aquí. Nosotros estamos apostando por ello porque, os digo, además demostrado la capacidad absorbente es bestial. Nosotros podemos estar en una nave, que eso es otra cosa fundamental, donde tenemos a lo mejor 500 gallinas. Podemos estar hasta 4 meses sin limpiar la nave. Mirad lo que estoy diciendo. Con lo cual, al final, los costos, vamos, sale súper barato porque tiene esa capacidad absorbente donde entra, la gente se queda alucinada cuando llega a nuestras instalaciones, de decir, pues lo bien que huele. De hecho, estamos ahora probando, ya doy también aquí una primicia, estamos con el tabaco, pero ahora estamos investigando con lavanda. Es decir, mezclando lavanda por un lado y haciendo otra variedad con tomillo. Es decir, conseguimos olor y conseguimos, vosotros sabéis las propiedades de la lavanda, también tiene una propiedad repelente. Con lo cual, estamos siempre de alguna forma investigando, creando cosas nuevas, conceptos diferentes, ¿no? Pero ojo, estamos hablando de cama y estamos hablando de gente que quiere iniciarse en el tema de las gallinas. Y a lo mejor se está pensando que la cama, es que las gallinas en la cama se van a poner a dormir en el suelo. Pues realmente algunas razas duermen en el suelo, pero poquitas. Cuando hablamos de cama, realmente el concepto de cama de irse a dormir, Pablo, Martín, vamos a decir dónde duerme la gallina. ¿Cómo Y se en llama dónde perchas, duerme la gallina? en las Per- perchas. En las Tenemos que pensar en perchas. ropa. O En ropa. en las perchas o aseladeros, que también se conoce, es decir, claro, pero como estamos hablando, como decía yo antes, tía, me están haciendo un lío, me están hablando de la cama y se están... No, 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 cuidado. Estamos hablando de la cama, es lo que llamamos, lo que ponemos en el suelo para En el aislar, suelo. para que esté seco, pero realmente la gallina debes de saber que si vas a montar un gallinero, las gallinas necesitan unas perchas. Les gusta dormir en alto. ¿Y por qué les gusta dormir en alto, Martín? Vamos a explicarle. ¿Por qué les gusta dormir en alto? Por una cuestión ya distinto, por una Efectivamente. cuestión de resguardarse ante los predadores, la gallina siempre busca una altura, si uno tiene suelta, depende también de qué raza, ¿no? Las razas más Depende de qué livianas, raza, si claro. uno las tiene sueltas, se duermen arriba de los árboles, una cuestión ya de autoprotección. Correcto. Eh, Es decir, por un tema distinto, como bien dice Martín, pues son animales que eran salvajes antiguamente, es decir, gallu gallu, se fueron domesticando, pero esos instintos los tienen de estar resguardadas de los depredadores. Por tanto, ellas tienden a dormir en alto. Ahora, con toda la evolución de las razas, pues lógicamente, si vas a decidir qué gallinas vas a incorporar, pues podríamos diferenciar entre los distintos tamaños de gallinas. Hay gallinas gigantes, gallinas enanas y gallinas ligeras, que son la mayoría que suele tener la gente para la puesta de huevos. Pues la gallina ligera y las enanas las encanta subirse a las alturas, pero si vas a optar por una gallina, una Brahma, una Orpington, que son razas muy pesadas, pues normalmente miran a la percha que la mira alta y dice, va a subir tu tía, que yo ahí no subo. Entonces ellas se quedan en el suelo. Pero realmente la cama, es decir, donde duermen las gallinas, se denomina percha. ¿Vale? Pues mira, ya tenemos el gallinero, tenemos las perchas. Yo ahí, si quieres ver algo más de perchas, nosotros podemos. sí. A ver, Martín, sí, No, no, que es importante la ubicación de las perchas, que pueden ser unos correcto. palos cruzados, puede ser un armado y demás, pero la ubicación es importante, por lo general se recomienda de que esté
en el fondo del gallinero, no digamos tan cerca de la puerta o de donde dan las primeras horas del sol, y también alejado de donde nosotros le vamos a suministrar el agua y la comida, porque Muy bien. va a ser un lugar donde la gallina va a estar unas cuantas horas durmiendo y también van a defecar. Entonces, justamente El no popó de deberían la ensuciar. gallina, claro, hay que buscar un sitio porque hay que prever eso. Es decir, donde, como muy bien está diciendo Martín, tenemos un sitio donde la gallina va a dormir y donde va a estar defecando cada 2 por 3 y evidentemente eso tiene que estar lo más alejado del comedero, del bebedero y de algo muy importante, del ponedero. Es decir, de donde Bien. nos van a poner los huevos, ¿vale? Es muy importante. Y las perchas, pues volvemos a lo mismo. Tiene que ser siempre algo que sea cómodo para nuestra gallina. Se ponen en posición como si fuese una escalera, para que te imagines más o menos. No obstante, hay algunos vídeos en nuestro canal de YouTube que puedes ver dedicados exclusivamente a las perchas. Pero decimos que imagínate una escalera, ¿vale? Que la puedas construir pensando siempre que la que duerme más arriba no defeque en la que está más abajo. Por tanto, esa posición que tiene inclinada con respecto a la pared y el suelo, pues vayan haciendo, cuando vayan defecando, vaya cayendo abajo, ¿no? ¿Algún Tiene apunte que, más que queréis sobre las perchas, Pablo? no, tiene que quedar en forma vertical para que pase, que no defequen una a las otras. El tamaño de los palos donde vamos a armar las perchas, bueno, muchas veces es importante saber qué aves vamos a tener para disponer de esos palos. Bueno, se agarran como un ave de rapiña, simplemente que ellos por ahí apoyan los pulpejos y se agarran con los dedos, pero no con tanta firmeza. Así que bueno, diferentes tipos de tamaños, de grosor de palos, de acuerdo a la raza que vayamos a tener o el tipo de volumen. Y diferentes alturas, por supuesto, ¿no? También, dependiendo las razas. Mm. Siempre acá Yo, en este caso, como tengo yo algunas gallinas livianas y algunas un poco más pesadas, que me pasó Martín, que me pasó unas Orpington, sí, también duermen en perchas, pero unas perchas que están a 20 centímetros del suelo, pero ya también se Claro. sienten seguras ellas y Sí, están sí, sí, cómodas sí. durmiendo bajo. No son aves que van a volar mucho, porque están grandotas, pesadas, pero una percha baja les bien ayuda. criadas, tendrías que decir, ¿no? Bien criadas. Vinieron bastante bien esas órbitas. Es muy importante, es importante la percha que estamos hablando de como lugar donde va a dormir la gallina, pero también la percha también es un lugar de seguridad para la gallina. Sí. Es decir, cuando hay la jerarquía en el gallinero, sabemos, ¿no? Que hay animales dominantes y hay algunos animales o que por enfermedad a veces o no se encuentran bien, o nos pasa a las personas, coño, que hoy tengo un mal día, hoy tengo el cuerpo jodido, no tengo muchas ganas. Pues dice, si estoy abajo va a venir siempre alguien a picarme, a molestarme, a decir, coño, que no quiero hablar, que no tengo ganas de nada, que me voy a aislar. ¿Dónde? Me subo a la percha, la gallina allí se queda tranquila y es un sitio donde el animal de alguna forma se refugia también del resto y de esa forma pues está desestresándose. Pablo Martín. Es, es importante acá también sí utilizar madera en lugar de metal. ¿Por qué? Por el tema, sobre todo en las épocas de frío, porque el metal se enfría mucho y no es Te refieres a la conveniente que percha, te la... refieres a la percha, ¿no, Martín? A La la percha, percha. sí, 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 sí. Sí, Correcto. a la Yo percha. hay, al final, escúchame, para la percha, 100% madera. El frío, Mm. lo que está diciendo ahora mismo Martín, te ocurre el efecto contrario en verano, es decir, se va a poner caliente, con lo cual es súper desagradable para la gallina, y en invierno se va a poner frío, con lo cual muchas veces le puede provocar o le puede producir como el tema de la pododermatitis, es decir, que como tenga algo abajo que se haya pillado con exceso de humedad, después al final es algo también increíble, es decir, que le afecta en negativo. Por tanto, la madera. ¿Y la madera qué decís del palo? Porque ahí también hay gente que opina de las dos formas, redondo o cuadrado. Es Para mí que redondo. he oído las dos cosas. Yo lo tengo redondo en la finca, ¿vale? Yo también. Pero Redondo. sin embargo, hay gente que dice, bueno, redondo tú también, Pablo. Yo lo Sí. tengo redondo en la finca y siempre he apostado por redondo. Pero hay gente que dice cuadrado. O bueno, no lo sé. Yo Es creo No. una que forma que la gallina del tarso esté bien ahí, quiero decir, apoye bien y punto. todas las Que perchas para las
prácticamente para todas las aves siempre es redondo. Así Sí, sean aves chiquitas de compañía. asemejamos, yo creo que es la semejanza quizás un poco de la rama del árbol, ¿no? Es decir, yo Claro. no veo la rama del árbol cuadrada. Es decir, si volvemos a los instintos y volvemos, nos estamos imaginando la rama de un árbol y siempre, en ese caso, suelen ser redondas, por lo general, ¿no? No conozco tampoco Creo que que hasta le sea muy permite habitual. hacer mejor equilibrio Sí, yo también a lo la creo. gallina para agarrarse, ¿no? Por la propia forma de la pata. Sí, por la Vale. anatomía de la pata, sí, de los Bueno, dedos, pues todo. ya, escuchadme, ya la persona que nos está escuchando se lo está imaginando. Se está imaginando un gallinero ahora mismo, está decidiendo de ponerle, posiblemente lo va a poner con ladrillo, con el tema ese, las placas de cemento que decía Martín, le va a poner un techo de chapa, sobre la chapa para que no se caliente, ahora mismo está pensando si va a poner una teja, no ha decidido si poner la malla de sombrero de Pablo o qué va a poner, pero lo tiene claro en este caso y lo está imaginando. Ha decidido que va a poner unas moreras, porque ha dicho, coño, pues mira, la voy a poner al lado porque se van a aprovechar la mora, es de hoja caduca, tiene claro cómo va a orientar la puerta del gallinero, ha quedado la ventilación en la parte superior, ¿vale? Del gallinero, para que no tengan corriente las gallinas, pero al mismo tiempo el gallinero ventile. Ha decidido también dónde va a poner las perchas para que no estén al lado del comedero, del bebedero ni del ponedero. Las va a poner de madera, porque no las va a poner de hierro. Va a poner en el suelo, lo va a poner, en este caso, se lo puede permitir, lo va a poner de hormigón. Ha dudado un momento, porque si lo quedaba de tierra le vamos a dar un tij ahora, ¿vale? Que también se lo vamos a dar. Pero va a poner de hormigón y va a poner una cama. En este caso, no es capaz de conseguir, no tiene el acceso a tenerla de copo de cereal y dice, pues es que en el país donde estoy, pero la viruta si la hay, la pongo de viruta. Ya voy a comprar las gallinas. Decide comprar las gallinas para meterlas en el gallinero. Pero hay algo muy importante. En la vida suele ser para todo igual. Construirlo y hacerlo a lo mejor no es lo más difícil. Donde parte el tema que yo creo que incidamos ahora un poco es en el compromiso de mantenerlo en las condiciones de habitabilidad que debe tener el gallinero para que los animales tengan el mayor bienestar posible, porque es fundamental. Y aquí es donde intervienen los enemigos que puede tener un gallinero. Al principio los ha dicho Martín, que hay, queramos o no, los parásitos es uno de los enemigos más grandes que hay. Evidentemente, todo lo que tenga que ver con parásitos o todo lo que tenga que ver con malos gases y demás está relacionado directamente con la higiene. Por tanto, tiene que haber un compromiso con el tema de la higiene. Pero vamos a dar una serie de tips, si os parece bien, que antes lo estabas apuntando tú con el tema de la cal, Martín, cuando estabas diciendo. Vamos a dar una serie de tips que son fundamentales para mantener unas condiciones, como digo, óptimas de habitabilidad a nuestros animales. Cuéntanos lo de la cal, Martín, que estabas diciendo, que yo creo que es muy importante. Bueno, lo de la cal es bastante simple, es una dilución de la cal que conocemos para pintar, de la cal blanca en agua, y se le da una pintada a todas las paredes del gallinero, que sirve principalmente para evitar, porque la cal también tiene un efecto, digamos, residual contra todos los ácaros, contra todo, y para mantener la limpieza principalmente, y también hasta las arañas y todo lo que pueda llegar a surgir allí, repele, ¿sí? Eh, Totalmente. La desinfección, en ese caso que tiene la cal, aquí lo llamamos, que no sé la diferencia, porque la cal, para que la gente nos entienda, hay cal viva y cal muerta. Aquí mm, lo recomendable, aquí por lo menos es la cal viva, la cal, que la sí, puedes echar, la echas en agua, empieza a ujú, cocer, cuidado, que eso se pone a 3000 grados, se pone súper caliente, ahí en ese momento hay que tener protección cuando la vayas a utilizar. Acuérdate siempre de utilizar unas gafas, cuidado, no te vaya a caer cal en los ojos, que es peligroso, ¿vale? Hay que ponerse siempre los medios para evitar, en este caso, riesgos laborales, y eso también es un tema ya laboral. Pero lo que está diciendo Martín es otro de los tips de las experiencias mejores que puedes tener, y es periódicamente, sobre todo cuando vas a hacer un tipo de vacío sanitario en tu gallinero, que lo tienes que hacer de vez en cuando, es decir, vacía, pues voy a sacar la gallina, voy a hacer un vacío y voy a poder, si tengo porque voy a cambiar de gallina, pues preferible que estés 3 días, aunque tengas que estar sin gallina o las tengas en otros sitios, te puedes permitir tener un segundo sitio mejor,
hacer un vacío, hacer una desinfección grande. Y hay muchos productos, pero la cal, y doy fe de ello, es uno de los mejores productos que hay. Con lo cual, con una brochita, pum, 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 darlo por todas las paredes del gallinero, incluso por las perchas. Nosotros en Finca Casarejo damos las perchas de madera, y le pintamos con cal. Y eso es fundamental. Y eso significa darle un meneo al gallinero de higiene increíble. Incluso, que iba a dar un tip, si no te puedes permitir el tema de construir el suelo, por las razones que sean, y lo tienes en tierra, eso lo he visto yo en muchos países en Europa, lo he dicho una vez y lo digo aquí. Mira, coge, espolvoreas en el suelo de tu gallinero, espolvoreas la cal, bien espolvoreado, como si fuese una nevada. Imagínate que ha nevado, con la gallina afuera, no se te ocurre hacerlo con la gallina adentro. Y te coges con una gomita, te coges con agua o con una regadera, con lo que sea, y empiezas a regar el agua para que eso empiece a hervir, en vez del chu, 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 ¿vale? Toda esa cal que se está produciendo, una vez que has limpiado, lógicamente, las cacas primero, ¿vale? Del gallinero, pero todo eso que se está produciendo en la tierra ahora mismo está produciendo una desinfección increíble. Todas las bacterias, todos los virus, todo lo que tengas ahí, todo eso desaparece isofacto. Y luego me dice, ¿y cuándo puedo volver a meter la gallina? Ya, es decir, si eso en el momento que deja de hervir, lógicamente, como es agua, con el agua se está filtrando, con lo cual está matando todos los elementos que hay ahí en X centímetros de la superficie. Estás haciendo una desinfección a lo que es la tierra y tu gallina luego, ahí si tú quieres voltearlo, lo volteas, pero vamos, que las gallinas van a llegar, van a escarbar y no les pasa absolutamente nada. Es inocuo, es decir, no les va a producir absolutamente nada. Y eso te vale tanto para el interior del gallinero como para lo que decía Martín, que es fundamental, Pablo, que es fundamental. Hay veces que tenemos alrededor del alojamiento donde duermen, que es más pequeño, el espacio donde salen a tomar el sol, y siempre hay zonas que a lo mejor pueden estar más contaminadas porque están más tiempo las gallinas ahí. Quita la parte de la superficie de arriba, muchas veces lo puedes hacer, y ya lo he explicado alguna vez, incluso con una motazada, con un tema de una mula mecánica, voltearlo, pero si no, con la cal siempre va a ser un modo de desinfectar la tierra increíble. Pues eso es un tip que también apúntatelo, porque lo he visto hacer, yo lo hago también, ¿vale? No, no en los gallinos dentro, porque lo tenemos todo con cemento, pero en superficies de fuera sí lo hacemos, y en Europa lo he visto en muchísimos sitios. Y es relativamente En la económico. zona de Muy económico, muy bien, Martín, y muy económico. en la zona de los bebederos también suele acumularse humedad y demás, la zona más a limpiar y a volver a poner cal para desinfectar. Algo que por ahí Totalmente, no hemos hablado, seguramente lo debes tener pensado, también son los nidales, que es un lugar también que se pueden desinfectar. Y algo a tener totalmente. en cuenta, la cantidad de aves que vamos a tener, que vamos a querer alojar, es la cantidad de nidales que vamos a tener que poner. Y la Porque distribución también. hablamos ahí ahí efectivamente teníamos el gallinero, tenemos las perchas, tenemos el Nos mantenimiento, faltó los pero nidales. tenemos, y el comedero y el bebedero, tenemos tres elementos fundamentales, que son el comedero, el bebedero y el nidal. Y vamos a dar algún tip en ese tipo, ¿vale? Yo, el comedero y el bebedero, y vamos al nidal, lo que damos para después. El comedero y el bebedero, yo hago una recomendación también después de las experiencias. A mí, si es posible, el comedero y el bebedero colgado, yo soy partidario. Es decir, que no tenga contacto con la tierra. Porque la gallina cuando escarba, si escarba y está, y quiero decir que no haya distancia sobre la superficie, pues lo único que va a estar metiendo son tierra, o va a estar metiendo excrementos en la comida y en el agua. Si podemos tenerlo elevado, muchísimo mejor. ¿Y qué me decís vosotros? ¿Qué me decís vosotros? ¿Estáis de acuerdo en No, ese sentido? Sí. totalmente, totalmente. El comedero a la altura del pecho, a Totalmente, la sí. altura del buche, cosa que llegue justo a comer y Ujú. que haga con su instinto de querer escarbar en el aire, pero que no tire No nada. puede, claro, efectivamente, porque eso evita muchísimo contagio. No Incluso sé, el bebedero, a ver, hay muchos sistemas de bebedero, ¿vale? El de chupete suele ser muy cómodo, pero la verdad es que si no están acostumbradas las gallinas, parece que cuesta un poco al principio, ¿vale? Ujú. El de chupete está muy bien, pero si no, que sea un bebedero, un tipo campana, pero de alguna forma que esté el agua
solamente esté a disposición la boya le va permitiendo aparecer para que la gallina la beba y el resto esté en un depósito que esté totalmente protegido. No sé si me estoy explicando, son bebederos Sí, de sí. campana. Sí, yo tengo Entonces, ese, yo ese es son el muy sistema buenos. que tenemos en la finca porque al final solamente está en contacto y además hemos grabado un vídeo este fin de semana que lo vamos a poner ya mismo para TikTok y como Reel de cómo mantenemos los bebederos en la finca porque mm, hay algo que es evidente y también lo vamos a decir a esta persona que ha decidido poner gallinas. Lo más ingrato de tener gallinas son las enfermedades, pero las enfermedades muchas las podemos evitar si tenemos un manejo correcto. Y el manejo del agua es una de las cosas fundamentales, porque el agua es el caldo de cultivo, es el foco donde se suelen producir muchas veces, el foco donde van a aparecer protozoos, bacterias, hongos, que eso es lo que transmite muchas veces y es lo que los animales se pongan enfermos. Por tanto, ese tratamiento que tienes que tener con el bebedero, ese manejo que hay que tener con el agua, es fundamental y se van a evitar muchísimo. Martín. Sí, y principalmente tanto el bebedero y el comedero bien separados. ¿Por qué? Porque como decía recién Pablo, la gallina cuando está comiendo y por instinto escarba. Y cuando Totalmente. escarba, tira tierra hacia atrás. Entonces, el bebedero lo dejamos a una buena distancia de ese comedero, no va a recibir justamente esa tierra que desparrama la gallina, tierra o depende de lo que tenga de cama, ¿no? Eh, Totalmente. y que no se ensucie el bebedero. Y el bebedero y el agua es el principal alimento de la gallina. Indudablemente, indudablemente, y por Es más, eso la yo, gallina no come si no tiene agua. totalmente, el agua, yo siempre insisto muchas veces ahí en la finca, mira, la comida no pasa nada, si está un día, 2 días sin comer, no pasa nada, pero cuidado, hay que estar viendo siempre los niveles de los depósitos del agua, porque lo que no pueden estar es sin beber, o sea, eso sí que les produce un estrés automático y hay que tener muchísimo cuidado. Y también es muy importante, depende del número de gallinas que vayas a tener, pero precisamente lo digo a ti si has decidido montar el gallinero, es que tengas en cuenta la jerarquía en el gallinero. Y es que si puedes tener la posibilidad de tener más de un comedero y más de un bebedero que te lo puedas permitir por el espacio que haya, también es aconsejable, porque de esa forma evitas que no haya esa territorialidad muchas veces por parte de algún animal que se hace el dueño del bebedero, del comedero, y evita, por lo menos al principio. Es decir, aunque tuviese uno manual, podríamos decir algo manual, que cuando incorpores las gallinas, hasta que la jerarquía esté controlada, ¿vale? Y cada uno asuma su rol, los primeros días procura tener distintos puntos de agua y distintos puntos de comida. Los primeros días que incorpores las gallinas hasta que controle que ahí ya se ha organizado. Porque eso al final es una jerarquía organizada, un gallinero. Va a haber un jefe, va a haber los que digo yo siempre, los macarras, los pelotillas. Es de todo, hay una jerarquía. Y luego cada uno asume su rol. Cada uno va a asumir su rol. Pero al principio, imagínate, dos quieren ser el jefe, se producen peleas. Y entonces Y, ahí hay que tener cuidado. Y igual, llegamos no sé al... vos qué, no sé qué pensás vos, Ramón, pero si uno ya tiene planificado la cantidad de aves que va a tener, siempre es conveniente ponerlas todas juntas, al mismo tiempo, Siempre, claro. porque si uno va a agregar una, la va a pasar mal. O sea, Totalmente, inevitablemente la va a pasar mal. pero es inevitable, Pablo, que tú alguien ya, el que va a montar al gallinero lo va a llevar. Imagínate que monta las gallinas a la vez, pero resulta que después está en Perú, lo ha montado, va al Nacional de Lima, que este año hay que ir sin falta, o estás en Seguro. Chile y tienes que ir al Tabo, porque tienes que ir al Tabo. Es decir, si estás en Chile y no vas al Tabo, no, mal empezamos. Entonces, hay que ir al Tabo y si estás en Perú hay que ir a Lima a ver la Nacional de Lima. Entonces llegas allí, tienes el gallinero montado, pero resulta que ves allí una barbuda de Ucle que te acabas de enamorar de ella y dices, joder, yo me la tengo que llevar. Pues bueno, al final, ¿qué pasa? Pues la tendrás que llevar al gallinero, Pablo. Lo único que pasa es que cuando incorporamos un animal al gallinero, y ya he hecho un vídeo sobre ello, pues de alguna forma hay que actuar con sentido común para evitar que a esa gallina le hagan el bullying, porque la pueden hacer bullying perfectamente. Entonces, pues hablábamos antes de la percha, donde se va a subir. Vamos a ver que dentro de la jerarquía la puedan admitir y vamos a contribuir de alguna forma, nosotros observando desde fuera, cómo podemos intervenir para que esa gallina sufra lo menos posible. Sabemos que son los 2 o 3 primeros días, pero eso ocurre como a un niño cuando le cambian de colegio.
Pues Mm. ocurre lo mismo. Pablo, que está al lado, Martín, que está en la docencia, lo sabe, y muchas veces cuesta hasta que hace sus amiguitos nuevos. Está como aislado, pero siempre puede haber alguno que le diga, ven, Sí, Pablito, que te voy a acompañar, que yo soy tu amiguito. Pues bueno, pues con las gallinas ocurre lo mismo. Es decir, al final habrá una que sea más buena que la acompañe y habrá una que sea más cabroncilla que esté llegando y le esté picando y le esté diciendo. Pero bueno, ahí contribuiremos nosotros para que reine la sí, paz, la por ahí concordia y el amor. hay determinadas técnicas que pueden ayudarle, ¿no? Como por ejemplo armar una jaula dentro del mismo gallinero, dentro del mismo recinto, meter la nueva ahí adentro durante unos días para que el resto se acostumbre un poquito. Sí, Igualmente va a cobrar un poco, pero bueno, sí, un tenemos que poquito estar va a encima. recibir. Va a recibir. Pero Yo, es importante también, Ramón, que tiene que mm, ver con te la voy a decir yo luego lo que convivencia. hago yo. Sí, La convivencia es la cantidad que vamos a poner, porque bueno, a veces no, uno totalmente. pone una cantidad que no se corresponde con las dimensiones de gallinero y Muy terminamos teniendo bien. problemas, Eso ahí ¿no? viene, viene otro de los grandes problemas, la masificación. Es Mm. decir, yo, si estamos con un alojamiento, esto es como si estás construyendo un hotel o estás construyendo una casa, ¿no? Si tú estábamos construyendo el gallinero, lógicamente, cuando alguien pensamos en hacernos una casa, tenemos que decidir si la vamos a hacer con 2 dormitorios, con 3 dormitorios, con 4 dormitorios, en función de los hijos o en función de las visitas que esperamos recibir en la casa. Puesto igual, si nosotros construimos un pequeño apartamento e invitamos a 100 personas que vengan a dormir, pues se convierte en el apartamento de los hermanos más. Es decir, pues con el gallinero ocurre lo mismo. Primero vamos a saber o vamos a decidir cuántas gallinas vamos a tener y en función, como muy bien está diciendo Martín, de las gallinas que vamos a tener, pues tenemos que saber las dimensiones del gallinero. Porque uno de los problemas más grandes que suelen ocurrir es la masificación. Es decir, tener más animales de lo que nos puede permitir el habitáculo que hemos construido, porque la primera consecuencia que puede traer una masificación es el canibalismo. Suena, escúchame, a lo mejor te he dicho esta palabra que vas a tener gallina y me dice, cuidado, que me está hablando canibalismo. Pues sí, hay que tener cuidado y hay que conocer los pros y los contras de esta afición. Claro. El Entonces, muchas picaje. veces el picaje que se produce, el picaje, que empieza el picaje, que se puede convertir en canibalismo porque cuando una herida empieza el rojo y alguien se ceba, acaban con matar una gallina a otra, con lo cual todo eso hay que tener cuidado. ¿Pero de quién es la culpa? La culpa no es de la gallina. La culpa Es de siempre, uno. en casi en todos los casos de los animales, es culpa nuestra, porque no hacemos las cosas correctamente. Y os lo dice el tío que yo cometo más errores que nadie, cuidado, ¿eh? Pero, y Todos. estoy continuamente aprendiendo. Y yo no soy de los que dice que lo sé todo lo contrario. Todos los días aprendo algo. En este mundo de la avicultura, tenemos que aprender muchísimo. Y eso hay veces que nos lleva, porque tenemos, dentro de nosotros tenemos muchas veces un defecto del coleccionismo, de llegar y cuando nos metemos en el mundo ahora mismo que has decidido tener la gallina, el gallinero, lo tienes tal, pero llega y vas, como te decía antes, a Lima, al Tabo, vas a cualquier exposición y decides comprar gallinas, pues te quieres llevar esta y la otra y la otra y la otra y no estás pensando en ningún momento y además quieres tener las Brahmas, las Orpington, las otras, te da igual que sean grandes, pequeñas, todos juntos, porque yo quiero tener de todo. Automáticamente lo que estás haciendo es cometiendo un error enorme porque eso puede conducir precisamente a todo lo contrario del bienestar, es decir, a tener problemas que estábamos hablando de masificación o problemas incluso de tener gallinas de diferentes razas, que a lo mejor no es aconsejable determinadas razas que convivan Claro. juntas, porque pueden Y de tener problemas. diferentes edades también. Y de diferentes edades, eso ya es la repera, ¿vale? Ujú. Con lo Sí, cual, sí. por eso, pero antes decía, Pablo, cuando decías tú, metemos una gallina en una jaula para que se habitúe. Yo suelo actuar de la forma contraria. Y es, si meto una gallina y observo que la están haciendo bullying, siempre hay alguien que dirige el bullying. Es decir, que es la mala persona, ¿no? Yo digo, pues si tengo que aislar a alguien, no aíslo a la que traigo, aíslo a la mala, a la que está picando. Pero en vez de meterla ahí, lo que hago es que la llevo, como nosotros en el caso nuestro tenemos muchos departamentos, pues imagínate, si hay un sitio donde las hay más guerrilleras, pues la cojo y la llevo donde hay más guerrilleras para que sepa, como decía mi padre, lo que vale un peine. ¿Me estás entendiendo? Y entonces, digo, pues ahí, ¿tú querías guerra? Pues toma, ahí estás con los que les gusta la guerra. Y al día, al rato,
ella es la que está sufriendo. Con lo cual es una forma también de aprender, Martín. Sí, sirve esa forma, pero muchas veces cuando no está la líder, enseguida hay otra que ocupa su lugar. Pero en el intervalo ese de tiempo, porque es No, no, cuestión, vosotros lleva. sabéis que la adaptación de una gallina es cuestión de horas o de un día o 2 días, es decir, como cuando meten los gallos. Es decir, se pueden Sí. pelear, pero en el momento que uno llega y dice, agacho la cabeza, tú puedes, automáticamente No, ya se y acabó. también, Ramón, creo que va a depender mucho las razas. Sí, O sea, totalmente. Por eso es lo que hemos si hablado, tenemos una totalmente. raza, un combatiente español, y la queremos, no va Claro. a quedar nada. No, claro, por eso te estoy diciendo que depende. O si Lógicamente, metemos una gallina con moña, con copete, y nada, está en desventaja. Es meter. totalmente. Y ese es un gran problema. Nosotros, por eso, todo lo que son holandesas, moñudas, paduanas, ya hacemos aquí también porque la gente conozca, Ouda, todas las gallinas que tenemos en la finca que tienen copete, las tenemos separadas, no las podemos tener unidas porque juntas, porque además, normalmente, ¿y dónde la atacan? Aquí, normalmente, la por Claro. orilla, empiezan a quedarlas. ¿Pero por qué? ¿Porque le llama la atención el copete? No, es decir, a ver, les puede llamar la atención. Pero el problema que tiene una gallina que tiene copete es que no ve el enemigo por dónde viene. Si vienes por atrás, Sí, por la No, tiene izquierda o por reflejo. la derecha. no Y sabe cuando por dónde va a venir el la tiene picotazo. picando y no sabe ya por dónde está, con lo cual se sienten indefensas, está claro. Pero la raza es fundamental en este tema. De hecho, a veces los gallos con copete, si uno los va a agarrar sin que ellos se den cuenta, capaz que te patean, porque no te ven Mm, venir. O sea, ese es el mm. inconveniente que Y, suelen tener. y cuando está hablando de copete, menos mal que los machos lo tienen, no lo tienen tan uniforme, tan redondeado como No, las hembras, como bien sabéis. Y el campo de no, visión de una hembra, por lo menos si estamos hablando de razas puras, como las que yo conozco y las que tengo, estoy hablando que la hembra, el campo de visión se hace dosa, incluso, quiero decir, con barba y con copete, es infinitamente menor el de una hembra Sí, que el de un macho. Los machos tienen totalmente. siempre los ojos más, quiero decir, no tienen el copete que les impide la visión, ¿no? Pero las hembras se las llevan por todos los lados. Vamos, una sí. hembra buena que tenga, como la medida, un copete, vamos, no ve. Hemos llegado al nidal, que hemos hablado del comedero y el bebedero, hemos hablado en alto, hemos hablado separado, hemos hablado. El nidal es importante, pero claro, yo nidal o ponedero es que he visto de todo. Yo realmente cuando empecé el nidal, que sigue existiendo en muchos sitios, era, aquí lo decimos en España, una caja de fruta, un tipo de caja de fruta con De paja o cartón. con viruta y puesto ahí. Lo que pasa es que aquí en España, pero yo entiendo que lo que voy a decir ahora ha sido también en los últimos años, que no es algo que venga de hace mucho. Aquí lo que va imperando cada vez más, y nosotros vendemos muchísimo, es lo que es el nidal o el ponedero con escamoteador de huevo. Es decir, el hueco donde entra la gallina, pone el huevo, rueda y cae una cesta. De esa forma se evita que la gallina rompa el huevo, ¿vale? Y que la gallina ensucie el huevo, ¿vale? Porque Ujú. rueda una cesta y cae. Pero entiendo que eso es en España, no voy a decir mayoritario, pero bueno, se está produciendo una transformación vertiginosa. En Europa estamos nosotros incluso también vendiendo muchísimo de ese tipo de ponederos, pero entiendo que en la mayoría de los países que nos conocen este sistema no está puesto ahí y lo que se utiliza es, me imagino, lo que es un tipo de bidón, de caja o algo donde tiene un agujero que la gallina entre, que tenga una intimidad, es decir, si estamos buscando un sitio la gente que nos escucha que va a poner un ponedero, yo creo que estamos de acuerdo los tres, es que tiene que ser un sitio íntimo. Es la palabra, Sí, íntimo. Porque Privado. sí. la puesta de huevo es el momento más íntimo de la gallina. Por tanto, no quiere que la vea nadie, es decir, quiere que estar en un sitio escondida, no quiere que la moleste absolutamente nadie y prefiere que sea un sitio oscuro Ujú. también, ¿no? Y también el tema de la altura va con el mismo criterio de las perchas. O sea, Totalmente. Claro. si tenemos gallinas livianas que van a utilizar la percha a cierta altura, los ponederos pueden estar a una altura medianamente elevada. Ahora, si son gallinas pesadas, más vale colocarlos al nivel del piso, ¿no? Eh, Totalmente. es el Por la, mismo por la, criterio. por la facilidad que tiene, pero eso es que
A ver, no es, evidentemente sabe la gente que lo voy a decir el parto de la gallina, no es que la gallina esté pariendo, pero es como, Ujú. digamos, es el parto, cuando pone el huevo es el parto de la gallina y quiere tener esa intimidad. Por tanto, cuando vayas a poner el nidal, el ponedero en el gallinero, piensa en eso. Tú tienes que pensar. Yo siempre digo, como cuando hemos estado hablando del bullying, cuando hablamos de los comederos, los bebederos, las perchas, siempre hay que pensar, ponte, por un momento tienes que ser una gallina. Tienes que ser una gallina. Y si estamos hablando que es un momento íntimo, pues, coño, vamos a ver, buscar la intimidad. Es que vayas a hacer un sitio donde lo vayas a poner un rincón, oriéntalo a un sitio donde que diga, bueno, voy a orientar la puerta aquí, que la gallina pueda entrar, pero que no esté muy visible, que no la estén viendo, ¿vale? Entonces, piensa en eso, que ese es un momento íntimo. Conviértete en una gallina por un momento. Y entonces vas a ver dónde te gustaría a ti poner un huevo. Pues yo creo que eso. Y luego has dicho tú una cosa, Martín, que, o sea, Pablo, que no quiero que se escape tampoco, porque creo que es un elemento también muy importante en lo que son los cuidados del gallinero, que has hablado de la tierra de diatomea, ¿vale? Yo creo que hay productos como en este caso la tierra de diatomea, cuéntalo tú, Pablo, pero que es un producto que yo creo que debe de formar parte también siempre como de los primeros auxilios del botiquín del apicultor que se inicia, ¿no? Sí, bueno, mira, te cuento en lo personal, yo medio me resistí a utilizarlo. Tuve problemas con ácaros, este, ácaros en el ambiente, las aves no tenía problemas. Y utilicé muchos productos con muy poco resultado. Cuando la empecé a utilizar la tierra de atomea, solucioné por completo el problema. Nada, sobre las perchas, sobre el piso, en los nidos, ya cuando fue de muy buen resultado, un resultado bastante rápido también. ¿Qué pasaba? Bueno, es una harina, un polvo que uno la puede mezclar con la cama o directamente poner en las paredes, en lugares donde uno ve que andan esos piojos caminando. Y con el correr de los días como que se van secando por las cualidades que tiene Es que es ese así, producto, que es un claro. producto totalmente natural, es Inocuo genial. totalmente, claro, o sea, se obtiene de fósiles y lo que tiene es que tiene como unos microcristales que lo que hace es que el cuerpo del ácaro, de lo que es el parásito, en este caso tiene agua en un 98%, un 99%, lo que hace es que absorbe, podríamos decir, esa tierra diatomea y esos microcristales se incrustan en el piojillo y no es como un producto químico que lo mata en segundos. Eso es una muerte lenta, pero quiere decir que el ácaro acaba al cabo de los 3 o 4 días muriendo. Entonces, al final es un protector increíble, es, como digo, Totalmente, totalmente inocuo, incluso se puede comer, pero no solamente el animal, que se emplea también para el pienso. Es decir, se puede emplear en la tierra de diatomea, se emplea como alimento por el sílice que tiene. sí. O uno Incluso, mismo es que hay en el ave directamente y utilizarlo. escucha, y las personas, quiero decir, están dentro de que sea una mina que esté homologada para consumo humano, es decir, se puede hasta comer. A ver, no estoy diciendo esto que te puedas comer tierra de diatomea. Digo que hay ¿No? minas homologadas que se comercializan para consumo humano también. Es decir, que es un producto totalmente inocuo. Y como aquí somos amigos de utilizar en la medida de lo posible los menos químicos posibles, por ese compromiso también que tenemos, pues todo lo que sean elementos naturales para el cuidado tanto de nuestros animales como de nuestras instalaciones, pues Sí, bienvenido yo sea. creo que es un producto que si uno tiene hijos, nietos, o sea, chicos, Mm. niños chiquitos, los podemos trabajar con ellos, ¿no? En el gallinero. O sea, que Ujú. por ahí ellos quieren participar, poder hacer algo, bueno, ese producto creo que es ideal para que ellos también lo puedan manipular. Vale, ahora que estás No hablando así de otro, niños, ahora ¿eh? que estás hablando de niños ahora, pues ya quedamos aquí también, una cuña para que muy próximamente vamos a grabar un podcast también, que vamos a hablar de avicultura para niños, vamos a hablar de avicultura para discapacitados, vamos a hacer una serie de podcasts ahora, que prácticamente Martín y Pablo me van a acompañar en varios de ellos, que creo que van a ser programas que van a ser de gran utilidad para la gente que nos escuche y además programas solidarios. Pues nada, amigos, yo siempre digo que os tengo, que además creo que muy prontito me voy a poder permitir, si todo va bien, el proyecto que tenemos entre manos de poder abrazaros, que es una de las cosas que más me apetece.
porque hay una idea que puede ser que yo viaje a Chile y viaje a Perú, donde en este caso en Lima coincidiría con estos dos grandes amigos, y como les he dicho a ellos a nivel privado y lo digo aquí a nivel público, pues me encantará ese día dar un abrazo a personas que compartimos tanto y que además son de las pocas personas que conozco en este mundo de la avicultura a nivel mundial que tengan un compromiso tan grande y un principio que lo están cumpliendo a rajatabla de lo que saben, enseñarlo y transmitirlo. Por eso os doy, de verdad, sinceramente, las gracias, Martín, Pablo. Siempre tengo que acabar todos los programas, como sabéis, y soy asiduo de esta casa, de decir que seguro que bueno, nos hemos quedado muchas cosas, pero en este último minuto o tiempo, decir aquello que os apetezca, lo que queráis, ¿vale? Porque es vuestro minuto, es vuestro tiempo. ¿Quién empieza? Bueno, Bueno, nada, arranco. Bueno, como siempre, muchísimas gracias, Ramón, por tenernos en cuenta para poder participar, para poder estar con vos. Y bueno, una enorme alegría poder hacer estos programas y esperando con ansias poder estar en Perú con vos y con todos los amigos de allá de Lima. Seguro que sí. bueno, gracias Martín. Ramón, gracias por el espacio. Siempre es un placer estar en estos espacios nada, de conversación, de divulgación, de recomendaciones. Una cosa que, para finalizar el tema de lo del gallinero, que es muy importante, más allá de todos los tips que les fuimos transmitiendo, es observar mucho y ver el comportamiento que tienen las gallinas y hacer adaptaciones en función de las necesidades que uno va detectando allí. Porque bueno, al principio uno puede tener una idea de algunas cosas que le fuimos diciendo, pero uno va viendo que hay algunas adaptaciones que se pueden ir haciendo. Y bueno, y ojalá que se dé ese momento de abrazo con vos y que nos encontremos y va a ser muy lindo. Así que desde ya siempre a disposición. Seguro que se dará. Pues nada, muchísimas gracias a los dos. Nos vamos a seguir viendo, ¿vale? En los podcasts. Y bueno, y a ti te digo que nada, que ya viste las gallinas de la prima Puri, que estuviste viendo. Ya sabes un poquito más de cómo puede ser ese alojamiento, ese habitáculo que tienen que tener las gallinas. Recuerda, antes de tener las gallinas, céntrate, mira las cosas que te hemos estado contando. Prepárate el gallinero y cuando tengas ese hotelazo que vas a construir, ese apartamento de 5 estrellas que vas a tener para tus gallinas, pues entonces te coges, te vas, te buscas a un criador de confianza, a una empresa de confianza, o te vas, como te decía antes, a estas exposiciones, aprovecha. Y si vas además en Lima, pues mira, a los tres que estamos aquí nos vas a ver. Y si te vas al Tabo, yo por lo menos voy a estar allí con los amigos del litoral seguramente, ¿vale? Con mi amigo Manuel Salazar y con un montón de amigos. Y ahí te vamos a recomendar también qué gallina, si te las puedes adquirir, te puedes llevar o te vamos a dar algún tip más. Pues nada, nos vamos a seguir viendo, seguro, en el siguiente programa de podcast de Finca Casalejo. Chao, nos vemos.